Mi nombre es Vinicio Alvarado. Yo soy originario de Huehuetenango, un departamento del occidente del país de Guatemala, en la frontera con México, con Chiapas. Crecí allí con mi familia hasta los 18 años. Migré a la ciudad capital por cuestiones de estudio, la universidad. Y mi idea era regresar a mi pueblo cuando terminara de graduarme, pero fue en ese proceso de universidad que salí del closet abiertamente. Siempre supe que era un chico gay, pero hasta que estuve fuera de mi familia me pude abrir a esa parte de mi sexualidad y ya no me sentí cómodo regresando a un pueblo donde todo es más cerrado, donde todo el mundo se conoce. No me sentía cómodo con mi sexualidad y menos con mi familia. Entonces decidí quedarme aquí en la capital. Me empecé a involucrar en movimientos sociales de diversidad y empecé a hacer el activismo ya como activista. Creo que por necesidad, por obligación, más que todo un poco moral, ¿verdad? De verte. A veces crecemos en una burbuja en la que sentimos que no nos van a afectar, pero te das cuenta que no es así, ¿verdad? Y lo ves con tus pares, con tus compañeros o compañeras, y te das cuenta que tienes que hacer algo, y sin querer, porque creo que al final de cuentas nadie quiere esto, pero lo hago. Lo empecé a hacer hace 20 años y aún sigo en esta lucha. Así fue como me empecé a involucrar un poco en este movimiento de diversidad sexual aquí en Guatemala, como en Oasis, que fue la primera organización que veía estos temas en Guatemala. Creo que era el miedo al rechazo de mi familia. La familia es algo muy importante para mí, en esta sociedad. Los lazos familiares son muy cercanos, y pues lo que me pensaba mi familia de mí era lo que más me atormentaba, más que lo que yo pensaba de mí mismo, por toda la idea religiosa que no sé, que se inculcaba desde pequeño, que es pecado, que tenías que sentirte mal. En cierto modo eso no pesaba tanto en mi ser como lo que mi familia pensaba. Yo los quería mucho. Mis padres son profesores, ya están jubilados, maestros del área rural, fronteriza con México, por cierto. Y tenía miedo de la forma que ellos fueran a reaccionar. Se los dije estando en la universidad, porque era un peso que querían quitarme encima. Y obtuve un abrazo, un amor, una aceptación tan linda. Me dijeron que ellos independientemente me querían. Yo creo que no entendían lo que yo les estaba diciendo, pero ellos sabían que me querían mucho y que eso prevalecía. Eso fue lo que al final me dejó salir del closet completamente. Que mi familia me quería. No me aceptaba, pero sí me quería. Entonces eso fue. Yo creo que luego ellos se arrepintieron un poco de eso. Creo que si hubieran puesto ahí un poquito, tal vez hubieran pensado que... Pero me vieron muy mal. Yo estaba muy deprimido, lloraba, me sentía triste. Y eso fue la patadita que me sacó del closet completamente. Que mi familia me quisiera. Ellos pensaban que... confundían el término de gay con trans. Pensaban que yo quería ser mujer. Mi papá ya empezó a ver cómo me sacaba del país para que yo fuera libre, fuera feliz. Y creo que en cierto modo también para que la gente no lo viera, ¿verdad? Entonces, no, eso solo lo pienso yo, pero sí, muy probablemente era la vergüenza que independientemente de que me amaba, me quería y me respetaba, pero sí tenía esa como vergüenza de tener un hijo que según él quería ser mujer. Esa era la idea de gay en un pueblo. Separarme de mi familia, eso es un trauma que me costó mucho superar. Pasé como 2 años tal vez sufriendo ese rompimiento, ese lazo afectivo tan grande, y se rompió. Y estar en una sociedad más abierta, donde menos gente te conozca, y puedas ser más libre. Creo que a eso se debe mucho la migración interna en Guatemala, ¿verdad? En nuestros pueblos es muy difícil poder ser libre, sin ser criticado, sin ser con los prejuicios mucho más marcados.
y en una sociedad donde la religión pesa muchísimo más. No quiere decir que aquí no también, ¿verdad? Aquí es muy fuerte ese movimiento religioso que hay, principalmente de la Iglesia Católica, pero aquí puedes pasar desapercibido un poco más en ese sentido. A crecer socialmente. Creo que únicamente me dedicaba mi vida a la universidad, a mis estudios y nada más. No era un ente social, no me relacionaba con otros grupos. Mis compañeros de la universidad, que por estudios, pero socialmente en otros grupos lúdicos, de convivencia, no había nada de eso. Mi vida fuera de la universidad y nada más, de la universidad en la casa y nada más. Entonces me ayudó integralmente un poco más a integrarme más a esos espacios y poder ser más yo. Sí, creo que la importancia que uno le da a los actos homofóbicos, la fuerza que le da, no de ignorarlos, o sea, de que no te afecten, pero sí de luchar contra ellos, ¿verdad? O sea, porque ignorarlos sería no hago nada. Entonces, en cierto modo, no me afectan porque creo que entiendo también a esas personas. Las personas homofóbicas han de tener mucho odio en su corazón o prejuicios y no son ellos tan culpables como para decir, ay, es una persona mala o no, o sea, posiblemente no sé qué le habrá pasado en su vida para que tenga ese resentimiento hacia otras personas, pero por ser homosexuales. Entonces, creo que no me afecta personalmente, pero sí me tiene que afectar socialmente, ¿verdad? No me puedo quedar callado ni ignorar que está pasando eso. Y tengo que responder de una forma, creo que antes la humillación o el bullying que le hacían en la escuela, no por ser gay, sino porque no jugaba fútbol o porque no me involucraba en esas cuestiones de lo que lo hacen los niños por lo regular, ¿verdad? O sea, era más que todo ese bullying que sufría y que sí me afectaba mucho, me hacía sentir muy mal. Entonces ya esa madurez, creo, de ver las cosas desde otro punto, me ayudan a superar un poco más eso internamente. Socialmente creo que no quedarme callado, denunciar cualquier tipo de agresión que se tenga, sea física o psicológica. Ayudar a las personas que están en esos procesos, ¿verdad? Aunque es muy difícil y subjetivo, ¿verdad? Porque por identidad sexual, qué difícil es comprobar que haya sido por eso y tantos prejuicios que hay, ¿verdad? ¿No? En los servicios de salud, el acceso a la justicia, en la educación, trabajo, es muy difícil a veces comprobar que sean por la identidad sexual que fueron discriminados o están siendo afectados. Pero hablarlo y discutirlo creo que es algo muy importante. No, pienso que no. Sí es difícil y es duro, pero el closet es peor. Quedarte callado y aguantarte todo eso te afecta adentro. Y tal vez no te va a afectar, no te van a golpear, no te van a despedir, pero por dentro estás destrozado. Y eso creo que esos daños internos son peores que los que se pueden sufrir afuera. Una de las estrategias que tenemos como Oasis, o sea, y como mi persona, es empoderar a las personas. El desfile de la diversidad sexual, que para nosotros es algo muy importante, es nuestra mejor actividad posiblemente, donde nos coordinamos todos, bueno, nos medio coordinamos, ¿verdad? Pero es donde mejor nos coordinamos, podríamos decir. Entonces, esa es una forma de decirle a la gente, salgamos adelante. Y creo que las marchas, los desfiles a nivel mundial es más festivo, muy alegre, y aquí también es festivo y alegre, pero es también reivindicativo. Es una lucha constante de decirle a la gente, estamos creciendo, aquí estamos, y no tenemos miedo. Y eso es una fuerza muy grande, y eso me impulsa a mí a seguir en este trabajo, ¿verdad? Ver que más jóvenes están saliendo y no les da vergüenza. O sea, yo jamás voy a permitir que, o sea, exponerlos a peligros, pero el peligro de estar encerrado, no diciendo nada, pienso que es peor.
es mucho peor. Y creo que de ahí también salen las personas homofóbicas, las personas que nos atacan están en el closet. Y ver que gente está disfrutando su sexualidad y que ellos no puedan, que son las personas que atacan. Entonces hay que tratar de sacar a todos los posibles del closet, ¿verdad? Para que no haya tanta discriminación y tantos ataques. Seguro no creo. Sí hay lugares, algunos restaurantes que he visto que su política de no discriminación, he visto algunos restaurantes que hacen eso. Pienso que más que lo hacen más por cuestiones de imagen, que porque en verdad se sientan no discriminadores. Porque creo que el personal que han contratado no tiene la suficiente inducción o capacitación para atender a personas de la diversidad sexual cuando están incluidas allí. Pero, o sea, ponen su letrero, más pienso yo por pantalla. No creo que sean así de corazón y de mente abierta, como más por cuestión de mercadeo y que la gente llegue y nos ven más como mercancía, producto que vamos a consumir, más que por respeto. Por lo regular, las personas jóvenes, no todos corrieron con la misma suerte que yo. La suerte del apoyo de mis padres, ¿verdad? Los han salido de sus casas por lo regular y cuando no tienen ese apoyo, probablemente buscan ese tipo de ayuda. Lastimosamente, la mayoría de jóvenes que son expulsados de sus casas llegan a las calles, que no tienen el apoyo familiar y el trabajo sexual es la única opción que tienen. Y esas personas caen en redes que manejan estas vulnerabilidades. Desde que empezó Oasis me he dado cuenta muchísima gente que lastimosamente ya no está con nosotros. Empezaron a llegar, se empezaron a involucrar y eran explotadas. Sobre todo también de países centroamericanos, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Son los más países que gente que se queda acá. No sé si de paso o tratando de salir de su pueblo también, ¿verdad? Y eran manejadas por personas que se daban cuenta de esa vulnerabilidad y era muy triste porque no te podías meter porque te estabas metiendo con personas peligrosas. Entonces, y les daban atención, la atención que no tuvieron. Lastimosamente les daban drogas, los volvían codependientes. O sea, las mañas, podríamos decir, para tener a esas personas en la trata de personas que se convertían. Luego esas personas eran parte de la diversidad también, ¿verdad? Eran sus proxenetas, sus padrotes. Las luchas de poderes que habían entre ellos, los asesinatos que ocurrían también por lo mismo, por esas luchas de poderes. Y hubo un tiempo en el que todas esas personas que eran explotadas empezaron a escalar un poco más posiciones entre ellos y cuando ya no habían cabezas porque entre ellos mismos se habían desatado, esas personas empezaron a hacer cargo de cómo ya sabían el manejo y desde pequeños vieron cómo era todo eso, empezaron a manejar a todas esas personas, ¿verdad? O sea, es muy difícil decirle a alguien, mira, seguía cuando no tienen el apoyo de su familia. Que caen rápidamente y saben todo cómo, o sea, ellos fueron víctimas de eso y saben muy bien cómo envolver a sus personas, ¿verdad? Y es triste. Creo que es importante empoderarse como persona, tal vez antes de decírselo a sus papás. Creo que eso es algo, tal vez en ese sentido, pienso yo que el closet familiar se debe manejar un poco, o sea, cuando se lo van a contar a alguien del que dependan económicamente y son menores de edad, pues tal vez empaparse un poco más en argumentos, informarse, educarse. Eso les he recomendado yo cuando alguien me dice que quiere decírselo a sus papás, que se empoderen muy bien para rebatir argumentos religiosos, que por lo general es donde más atacan a las personas, ¿verdad? ¿El empoderamiento ese que hablas sería individual o también colectivo? Ambos, ¿verdad? Tal vez más individual cuando están saliendo del closet, es más individual porque están en un proceso de aprendizaje, incluso socialmente necesitan estar empoderados individualmente para poder acoplarse o entender muy bien toda la dinámica que se juega
en las redes sociales que jugamos nosotros, ¿verdad? En la que interactuamos. Sí hay redes, creo que es difícil articular. Los objetivos de distintas entidades a veces no concuerdan, y eso es bueno, es rico que no concuerden. Pienso yo que hasta es mejor que no concuerden, en verdad, si estamos luchando, pero no estamos articulados. Creo que necesitamos un espacio que nos permita dialogar para articular nuestros diferentes objetivos y que seamos muy respetuosos de ambos objetivos, o de todos los objetivos que puedan haber. Entonces sí, esa red necesita fortalecer esa articulación, más que tener un mismo objetivo o una misma lucha. Eso es imposible en cualquier parte de grupos sociales, ¿verdad? Siempre van a haber distintas, como los grupos indígenas, ¿verdad? Tantos grupos indígenas que hay en Guatemala, pero ya ellos unificaron su estrategia de trabajo y todos tienen distintos objetivos, pero trabajan juntos. Es una plataforma indígena y salen a luchar y se les ve juntos. Y me gustaría que más o menos así fuera diversidad sexual, ¿vale? Pero creo que el espacio como que no está presto, la política no permite que se dé esa concentración para poder manejar esa estrategia de trabajo. Con otros grupos sociales, Oasis se está incorporando a partir de los movimientos de corrupción que hubo, anticorrupción que hubo en el 2015. Se empezó a integrar un poquito más en el movimiento de derechos humanos. Ya habíamos tenido algún enlace, algún trabajo, foros o participación de diversidad sexual con otros movimientos, la minería, la explotación minera, la defensa del territorio. Y habíamos estado, no tan marcadamente, pero a partir del 2015 ya más involucrados en movimientos de mujeres, y empezamos a meter el tema de diversidad sexual. Empezamos a tocar el tema y nos empezamos a envolver también en esos movimientos. Y creo que el fin común es la dignidad humana. Al final todos luchamos por la dignidad humana y tenemos que ir adelante. Pero también hay grupos religiosos, por lo menos en minería. La iglesia apoya mucho a las personas de la explotación minera, apoyando a los pobladores. Entonces, para ellos muchas veces la dignidad humana no tiene nada que ver con la sexualidad, ¿verdad? Entonces hay ciertos choques. A veces nos da la sensación que usan a la diversidad sexual, ¿verdad? Solo como, porque de plano, ¿verdad? Tenemos que meterlos. No es porque en verdad estén comprometidos. También algunos, el gobierno hace, o algunas entidades internacionales también usan siento yo que como usan a los pueblos indígenas, que dicen, los pueblos indígenas, qué pobrecitos, y sus trajes típicos tan bonitos, y nada más. O sea, son como una imagen, o porque tienen que cumplir la meta de requisito de trabajar con pueblos indígenas, pero no hacen nada por los pueblos indígenas, y que incluso nosotros, ¿verdad? A veces la bandera, que ponen nuestra bandera para el Día del Orgullo, y qué bonita la bandera, pero nada más eso, ¿verdad? O sea, como una pantalla, y nos sentimos así como, qué lindo, pues, pero necesitamos algo más, ¿verdad? Qué bueno sentir. Es muy importante el apoyo, eso es fundamental, porque no te sentís solo, pero nada más, ¿verdad? Y creo que esas personas o esas entidades tienen el poder de poder hacer algo más. Entonces, eso ¿Qué les pedirías que hiciesen? Que se involucraran más, que usaran ese poder político que tienen, ¿verdad? Y que no... O sea, que nos gusta el apoyo, porque no nos sentimos desamparados. A veces sentirte solo, nos dicen, no, son sus problemas, ustedes los tienen que solucionar. No, es un problema de todos. La dignidad humana es fundamental en todo, ¿verdad? Entonces eso les pediría que se involucraran más con su poder político que tienen, o el poder que tengan, para hacer cambios. Hay que ir más allá, no están funcionando. O sea, qué bueno que ya hay esa casilla, porque no existía, ya se puede. La confianza de la población en general hacia nuestras entidades de justicia o de seguridad no es muy buena. Entonces, fomentar la denuncia es básico, hay que hacer eso, fomentar esa confianza que se tenga para que se pueda acudir allí donde ya hay una casilla que podamos llenar.
Entonces no solamente es poner la casilla, es generar esa confianza. Y creo que, o sea, vivimos en un estado tan corrupto que esa confianza es muy difícil de ganarse, ¿verdad? Entonces nuestras poblaciones, principalmente las más vulnerables, son las que más les va a costar llegar a tener esa confianza de poder saber que hay una casilla que ya pueden ir a llenar, ¿verdad? Y también la prevención del delito, eso sería antes de que ir a llenar una casilla, es prevenir eso. Creo que en cualquier sentido, salud, toda la prevención es donde más se tiene que invertir, porque al final es lo que menos caro nos sale, ¿verdad? Esa es otra cosa que deberían de ver las entidades, no sé. Yo quiero verlo del lado positivo. Ya se está hablando, se habla. Antes, cuando estábamos empezando en Oasis, era muy... Y Oasis era la primera y todos decían, Oasis no quería salir del closet. Sabía que ya estaba en el closet, les daban sus pataditas. Y no se hablaba. O sea, hablar de estos temas no era factible. Entonces, ahora ya se habla. Y creo que el diálogo, eso es fundamental para desarrollar cualquier tema. Entonces ya se está discutiendo y creo que eso es, o sea, quiero verlo desde este punto de vista, ¿verdad? Que ya se habla y que están proponiendo ciertas cosas, ya hay algunas actividades de donde van organizaciones religiosas y hablan del tema, ponen sus puntos de vista, no estamos de acuerdo, pero nos respetamos. Y yo creo que eso es muy, muy bonito, que ya podemos hablar de eso. En tu caso personal, ¿tienes esta clínica? ¿Eres dentista? Sí, soy odontólogo. Odontólogo. Trabajas directamente con las personas. ¿Alguna vez te has encontrado con algún rechazo de algún cliente, alguna clienta viniendo? ¿Por mi identidad? No. Sí he recibido algunas veces algunos clientes que me han dicho que algunos odontólogos los han tratado por su identidad sexual. Los han tratado mal. En cuestiones de laborales podría decir que, bueno, también trabajo en otras entidades sociales como odontólogo. O sea, creo que mi identidad sexual no es respetada con mis colegas, más creo que a veces me ven como, ay, el hombre gay, ay, pero él no tiene responsabilidades de familia, de esposa, ni hijos, ay, dichosa su vida, él no tiene necesidad de trabajar incluso, ¿verdad? Entonces, sutilmente siento yo que a veces en ese sentido creo que laboralmente sí me ven como que alguien que no necesita tanto dinero porque no tengo tantas obligaciones o tantas responsabilidades sociales, ¿verdad? Muy sutilmente, nunca me lo han dicho, pero creo que por ahí va un poquito en ese sentido laboral lo que me afecta como hombre gay. Oasis ha participado en algunas organizaciones o redes latinoamericanas. No han funcionado muy bien, que digamos. Creo que los intereses son muy chocan y eso no ha permitido una buena articulación de esas redes. Siempre se han presentado algunos proyectos, pero no han funcionado. ¿Por qué? ¿Porque las urgencias son diferentes? ¿O esos objetivos en qué tanto difieren? Pues creo que son más cuestiones de egos, pienso yo, de los líderes de esas entidades. Sí. ¿Cómo se articulan también las redes, tanto internacionales o nacionales, con otras identidades dentro del colectivo de la diversidad sexual y de género? Oasis empezó siendo un colectivo de hombres gay. Fueron sus principales precursores. Habían algunas mujeres heterosexuales o bisexuales, algunas lesbianas. Fue creciendo un grupo y no hemos logrado, incluso hasta la actualidad, no hemos logrado compenetrarnos tanto con nuestras compañeras lésbicas. Eso que debería de ser tan enriquecedor al final, claro. En la diversidad está su riqueza en la diversidad. Y
y nuestras compañeras trans también han sido un fuerte choque que hubo con hombres gay que eran muy machistas y no veían la feminidad de verdad, la misoginia interna que existía. Entonces no permitió esa articulación de grupos también. Y que luego ellas, el empoderamiento que hubo, las mafias que se manejaban entre ellas también, ¿verdad? Que ¿cierto? Al final terminó fragmentando esos movimientos. Y es difícil porque a veces tenemos que trabajar con las víctimas de esos grupos y que esos grupos las quieren incorporar. Entonces ha sido un poco complicada la relación que se pueda tener con el resto de grupos de diversidad. Hubo un tiempo, un desfile hace como 3 años siento que fue el desfile donde más mujeres llegaron y eran mujeres jóvenes, lesbianas, eran 17, 18, 20 años y casi que podría decir que eran la mitad o más de la mitad del desfile eran mujeres. Y el siguiente año y los siguientes 3 años no sé qué se hicieron. Entonces creo que nuestras estrategias de trabajo como movimientos está fallando en ese sentido, de incorporar a toda esa gente que está saliendo y que a veces no saben ni para dónde agarrarlo. Y eso me sorprendió mucho, ver esa cantidad de mujeres participando, porque yo me sentía así como, qué rico, pero de ahí desaparecieron, no sé qué se hicieron. Creo que las estrategias en ese sentido están fallando como organizaciones acá a nivel de Guatemala. Seguir en esta lucha, porque creo que a veces es duro, o sea, tener que trabajar en mi profesión y tener un activismo. Es reconfortante, pero es duro también. A veces no tenemos el apoyo que se necesita, emocional o financiero, o político. Entonces es difícil seguir en esto. Entonces, eso es un reto que pienso mantenerse en esto. No quisiera ser un ejemplo, pero sí lo tengo que ser. Pero no quisiera, no soy ejemplo de nadie, pero creo que es importante que nuevas generaciones también se empoderen y buscar esos nuevos líderes, esos jovencitos que vayan a sustituirnos. Y porque sí, nosotros no vamos a estar siempre. Y siento que no hay a nivel de calle gente, o no la veo todavía, veo muy poco. Sí, ya veo, no se van a quedar huérfanos toda la población cuando necesiten a alguien que dé la cara. Creo que ya estoy viendo un par de caritas que van a salir y están muy bien preparadas, pero necesitamos más, ¿verdad? No solo son esas 2 caras iniciales. Entonces eso, buscar gente y apoyar a esa gente nueva que está saliendo es como otro reto que pienso yo tener, porque no vamos a estar aquí para siempre. A nivel de Guatemala, incorporar, y en nivel internacional, así la Corte Interamericana, la recomendación que hizo, creo que hayan más recomendaciones de ese tipo, no solo en cuestión de matrimonio igualitario, sino de la tipificación de los crímenes de odio, que es necesario. El Estado está fallando en eso directamente. O sea, el Estado nos garantiza salud, trabajo, vivienda a todos, a toda Guatemala, a todos sus pobladores, y todos estamos en carencia de salud, trabajo, educación. Pero en cuestión de justicia, sí, la diversidad sexual, al no estar tipificados sus crímenes de odio, estamos en desventaja con el resto. Y al no tener matrimonio igualitario, también estamos en desventaja con el resto. Y la identidad de género también, que ya las compañeras trans ya tienen muchísimos años de estar luchando con eso. Ya el año pasado la presentaron, es su iniciativa. No tengo el gusto de leerla para poderla discutir por esas cuestiones cerradas, ¿verdad? Porque al final tenemos que discutir son esas leyes, ¿verdad? Y para poder hablar también de esa ley. Entonces yo no conozco la ley de identidad de género, que ya está presentada en el Congreso. Entonces creo que es una falta de ellas y mí también de no saber esa ley.
Ya este año vamos a tener el desfile número 18. En el 2000 fue el primer desfile organizado. La prensa en el 97 sacó en su portada, en el siglo XXI fue, creo yo, o el periódico, no recuerdo cuál de los dos fue, sacó en portada el primer desfile o la primera marcha gay. Eso fue una conmemoración que hicimos por la muerte de Conchita, de una trans asesinada por el ejército en la esquina de la sede de Oasis, en la 11 calle. Y salimos como una vigilia de la iglesia, con candelas, un acto conmemorativo. O sea, fue una marcha de luto y de sentirnos muy mal por ser una persona muy querida, tanto por la comunidad trans, que en ese momento no se llamaban trans, ¿verdad? Y por nosotros. O sea, era una líder nata y que se llevaba muy bien con todos. Creo que si ella hubiese seguido con nosotros, hubiera sido un enlace divino para poder integrar esa formación de esas alianzas con nuestras hermanas trans. Entonces ella se muere, la matan, salimos, manifestamos y ocurren redadas en la noche en respuesta a esa manifestación. Entonces ellos lo sacan como la primera marcha gay, y no fue. Nuestra primera organizada fue en el 2000, éramos como 200 personas. Salimos de un centro cultural que era afín a la diversidad sexual en ese tiempo, ya no existe ahora, y caminamos por la Sexta Avenida, el camino que podríamos decir nuestra zona rosa, o donde paseamos o donde caminamos, para socializar, para conectar, para hablar, juntarnos con amigos. Fuimos por toda la Sexta Avenida hasta la discoteca más antigua de Centroamérica gay. Ahí terminamos nuestro desfile, ese primer desfile, y éramos como 200 personas. Teníamos muchísimo miedo, muchos de nosotros iban con máscaras o con antifaces, y nos sentimos así como que wow, cuando lo tenemos un gran logro. Luego el siguiente año dijimos ya no, ¿verdad? Ya nos dimos, lo dejamos así. Entonces en el 2002 continuamos, y por eso es que el 2018 va a ser nuestro 18 desfile. Los primeros años eran más de protesta, era una caminata tipo nuestras muertes, nuestras ejecuciones, y nos dimos cuenta que estábamos transmitiendo ese dolor al resto de la población, que empezaba a incorporarse también, que no estaba tan cerca de nuestras organizaciones o de las organizaciones que estaban en el comité. Y a partir del 2006 se hicimos una marcha, o 2007, no recuerdo, la marcha de luto, donde casi que íbamos de negro por la muerte también de muchas mujeres trans en un contexto de trabajo sexual. Y ahí nos dimos cuenta que la gente estaba muy triste, a veces caía, no era lo festivo ni lo holgorio, y a partir de ahí cambiamos y ya lo llamamos desfile, porque estábamos como que marcha, desfile. Empezamos a hacer un poquito más de presión política, pero con la alegría. Empezamos a convocar a formar el comité, un comité organizador. Oasis es parte del comité, y todas las personas de la diversidad sexual, todos los grupos de la diversidad sexual se pueden incorporar a ese comité, y ahí se toman decisiones de recorrido, lema, conferencias de prensa que se piensan hacer, se hacen comisiones de seguridad, la que menos funciona, pero del proyecto artístico-cultural. Esto es básicamente lo que se ve en la formación del comité, y todos tienen voz y voto, todas las organizaciones que son allí representadas. ¿Qué organizaciones son? Ahora, por ejemplo, para este año, ¿quiénes estáis? ¿O para el anterior? El anterior estuvo Rednas, Lambda es parte de Rednas, Gente Positiva es parte de Rednas, la Federación, que es la Federación Gay de Guatemala, Oasis es parte de esa federación, Otrans, es Otrans con Red Lag Trans. Del interior es muy difícil que vengan, pero sí hay organizaciones del interior del país, de Quetzaltenango, Mazatenango. Ellos ya están organizando sus propios desfiles también. Eso es un logro que vemos muy bonito, porque solo se sintieron motivados a hacerlo, y incluso están pendientes de cuándo va a ser aquí para hacerlo ellos en los demás sábados
de junio. Quetzaltenango, Mazatenango, Puerto Barrios son los que ya llevan más de 2 o 3 años haciendo desfile. Y no sé cuántos más se van a incorporar este año, esperemos que muchos más, ¿verdad? Entonces, a veces ellos vienen, no siempre nos acompañan, pero siempre están con nosotros en el desfile de acá de Guatemala. Y el año pasado fueron 25,000 personas las que se calculó llegaron, y cada año sigue aumentando ese número. Como les digo, el año, lo llamo el año lésbico, ¿verdad? Porque una cantidad de mujeres que yo no me la creía. Yo decía, ¿y dónde estaban todas estas patrojas? No sé qué se hicieron, pero ahí está, ahí estuvimos. Espero que podamos tener todos los grupos tengamos las estrategias para poder incorporar más esa. Por eso lo llamo la actividad más importante de la diversidad. Bueno, todas las actividades son importantes, pero en la que más podemos confluir. Eso es un poco la historia de mi vida. Y yo estaba desde el 97, cuando salimos a expresar nuestro dolor por la muerte de Conchita, y desde el 2000, desde el primer desfile he estado participando y luego ya en la organización también. Los ataques personales. Creo que han sido 2 veces que yo he podido así como que identificar muy bien los ataques personales propios que yo he vivido en carne propia. Y uno de ellos fue hace muchos años. Iba con un amigo saliendo de un concierto muy tarde, subimos al transporte público ya muy tarde y vamos en un bus que fue asaltado. Normal aquí en la ciudad de Guatemala, más en aquellos tiempos, pistolas y todos íbamos así, y secuestraron el bus, se desvió de la ruta, empezaron a despacio y a despojar a personas por persona. Pero las personas que se subieron a asaltar se subieron como donde nosotros nos subimos. Ya nos habían visto interactuar a mi amigo y a mí, y que íbamos bromeando y haciendo chiste. Y cuando llegaron ahí con nosotros, nos trataron despectivamente por nuestra identidad sexual. O sea, nos dijeron huecos, que es el término despectivo para referirse a un hombre homosexual aquí en Guatemala. Huecos, ustedes sí se van a morir. Y fue, o sea, creo que en ese momento todos los pasajeros íbamos vulnerables a que nos pasara, perdón. Creo que en ese momentito, por ser nosotros homosexuales, éramos los que más fácilmente nos podían golpear o atacar. Por eso, entonces, eso fue una cosa muy fea. Y ahí me dije, uy, por mi identidad sexual estoy en mayor riesgo que el resto, ¿verdad? O sea, todos estaban en riesgo, pero yo un poco más por mi identidad sexual. Y hace como 2 años o 3 años posiblemente fue, no estoy muy seguro, saliendo de un bar con unos amigos, ya caminando para la casa a medianoche, porque a la 1 es la ley seca acá en Guatemala. Entonces cabales dijimos, ay no, a la 1 se van a salir todos y va a haber gente borracha conduciendo, vámonos ya. Y salimos a la medianoche y me despedí en una esquina de ellos, cerca de Gobernación, por la 6ª Avenida aquí, cerca. Y empecé a caminar y una moto con 3 muchachos se bajan y me asusto y empiezan, ya no recuerdo, fue una adrenalina de salir corriendo y gritando porque sabía que me iban a pegar. Y si me pegaron, me empujaron, me patearon y no dejé de gritar. Y cuando llegué a mi casa, todo alterado y un asalto, un robo, por eso empecé a ver que tenía mi billetera, tenía mi celular, tenía mis llaves. Me di cuenta que no fue un asalto. Además, nunca me dijeron esto es un asalto o sacaron un arma. Su idea era golpear. Entonces me quedé pensada. El otro día amanecí, tenía moretones, raspones en los brazos, heridas defensivas en las piernas. Fuimos al Ministerio Público, me hicieron un examen forense, fotografías de mis lesiones y pues de plano fue un ataque directo. Pienso que fue por mi identidad de género. Quedó denunciado, el Ministerio Público no cerró el caso, ya no siguió investigando eso. A pesar de que di la dirección exacta, que fue enfrente de un edificio de gobernación del estado, habían cámaras donde podían ver y no se continuó con eso. Entonces creo que también a veces creo que hay que remarcar esos actos que he vivido en mi persona, ¿verdad? Y mis amigos que me despedí con ellos me dijeron que sí, ahí luego hablando, que sí vimos pasar esa moto con 3 personas en una moto, ¿verdad? Eran muchachos como de 18 años, ¿verdad? En patojos.
el más grande se quedó manejando mientras los otros dos se bajaron a correr y empujarme y grité como no tienen ni idea. Y creo que eso los asustó también, ¿no? Yo no los pude golpear porque no se me da a mí eso, pero sí gritar. Entonces creo que eso fue lo que más los asustó y tal vez por eso ya no me siguieron pegando más. ¿No? Hacerles mención a ese tipo de situaciones que he vivido así muy fuerte. Y, por ejemplo, para ir a la denuncia, ¿fuiste solo o...? No, me acompañó Jorge. Me acompañó Jorge. Llegaste a casa, le llamaste... Sí. Y le dije, o sea, fue un robo. Eso era mi idea. Había sido un robo. Sí me querían asaltar, ¿no? Porque no me robaron, pero me querían asaltar. Al otro día desperté y me vi tan moradas mis rodillas. O sea, fue como que me hubieran dado una paliada y raspones en mis brazos. Ay, sí, pero qué golpeado estoy. Yo así como que, pero qué cuentazos los que me dieron. Y yo no tengo nada. Entonces ahí fue donde dije, esto no es un asalto. Eso no fue un asalto. Eso fue un ataque directo. Y pienso que fue por identidad sexual, ¿verdad? Y no hubo ninguna un indicio de investigación o hallazgo que pueden hacer. Y hasta me mandaron a decir que habían sellado o sobreseído, no sé cuál es el término en el que se usa para haber cerrado el caso. Después de estos asaltos, de los dos que comentas... el primero no lo reporté. No, ese no lo reporté, es solo el segundo. ¿Y el miedo o el trauma que te queda después de eso? Sí, es muy feo. Las motos por ahora aquí te dan miedo. Cuando vas en el carro o caminando y ves una moto, sientes mucho miedo. Y aparte, cuando te pasa eso, por todo lo que oyes, los motocicarios y todo, pero cuando te pasa eso directamente, ya es mucho más fuerte ese miedo, esa muerte. ¿Y ha habido alguna forma de trabajarlo un poco ese miedo o se queda y no hay Ahí forma se queda. Creo que es una superación personal de poco a poco sacarlo. No en nuestra salud mental, creo que es algo también, un factor que se debe trabajar y se debe tomar en atención a la diversidad sexual, ¿verdad? Porque vivimos tan a la defensiva también muchas veces que necesitamos manejar ese tipo de patología emocional que sufrimos por esa violencia.